Amén. Bien. El título de hoy. Voy a contar primero una pequeña anécdota. Creo que la conté hace un par de meses atrás, pero quiero volver a contarla porque tiene... Y voy a terminar con una pequeña anécdota que me pasó esta semana, que se lo compartía a Angelito de Ángel en la semana, de siempre estar ayudando a los necesitados. Amén. Aquellas personas que tal vez están en necesidad. Pero lo que voy a hablar hoy no solamente de la necesidad física, sino tenemos que tener el discernimiento de la necesidad espiritual de las personas. Resulta que hace un par de meses atrás, seguramente mi esposo lo va a recordar, veníamos caminando, que íbamos a hacer unos mandados por la avenida, una avenida que es muy transitada, la avenida Santa Fe, transcurre muchísima gente, es decir, caudal de gente constantemente. Resulta que veníamos a hacer unos mandados con mi esposa y vemos un hombre que estaba en situación vulnerable, estaba ebrio y bueno, pasamos. Entonces él se levanta, sale caminando y unos metros después se cae al piso y se desparrama en el piso, literalmente. Entonces lo primero que hacemos, nos volvemos, le preguntamos qué es lo que le pasaba, entonces el hombre no estaba en sí, no respondía absolutamente nada. En eso se acerca, mientras estuvimos ahí, pasaron unos segundos o minutos, impresionante la gente que pasaba. Entonces a mí lo que me llamó la atención, después lo compartíamos con mi esposa, estando en la situación esa, de ver un hombre que estaba ebrio, que estaba tirado en el piso, la gente pasaba y no le daba importancia. Es decir, era ignorado por todas las personas. Algunos de hecho pasaban y se burlaban, otros pasaban y lo criticaban, lo decían este borracho. Entonces, digo yo, ¿por qué no ayudarlo? Entonces nos paramos, bueno, vino otra parejita ahí, llamamos al 911, apareció un patrullero, apareció una ambulancia, todo, hasta que más o menos aparezco todo. Seguramente lo cargaron a la ambulancia porque nosotros no fuimos y se llevaron al hombre, pero me baso en eso. ¿Por qué, habiendo esa necesidad, cuál es la diferencia? Entonces yo pensaba, Jesús nunca hizo la diferencia absolutamente con nadie. Ni con los ricos, ni con los que no tenían nada. Si ustedes van, vamos a ver que Jesús se sentaba con los fariseos, se sentaba con los escribas, se sentó con los pecadores, fue a la casa de Mateo a comer, un hombre que recaudaba impuestos, no supuestamente era rico, pero el dinero que él tenía no le pertenecía a él. El dinero que él tenía se lo sacaba a las personas. Pero Jesús fue a la casa a comer con él para demostrar quién era. Entonces Jesús lo que demostraba siempre era compasión, misericordia y mucho amor. Entonces analizaba y pensaba, digo, ¿cómo se está perdiendo el amor? ¿Cómo se está perdiendo? Porque una persona, no importa en el hecho en el cual se encuentre, tenemos que ayudarla. Yo pienso, creo, ¿no?, que tenemos que ayudarla. Así nos lo conozcamos, porque es un ser humano. Entonces, por eso el título de hoy del mensaje le puse actúa con signo de pregunta. ¿Actúa cuando reconoce la necesidad de alguien? Actuamos a veces cuando reconocemos que hay una gran necesidad detrás de las personas. Pero fíjense, por eso voy a terminar con una historia que a veces no tiene nada que ver, que podamos ver una persona, porque a veces la necesidad la llevamos al ámbito o al plan siempre económico, siempre financiero, ¿sí? Porque está en necesidad, porque no tiene plata, puede ser. Eso también es parte a veces de la necesidad. Pero la gran necesidad también está en la parte espiritual. La gran necesidad está en esa parte, en ese sentir de las personas. ¿Se van entendiendo? Nosotros tal vez no tuvimos la oportunidad de preguntarle al hombre por qué había llegado a esa condición, cuál era su gran necesidad que él estaba teniendo en su momento, por qué llegó a tomar tanto alcohol y a llegar a emborracharse o a ponerse ebrio en esa condición. Él llegó a esa condición porque hubo algo que lo llevó a eso. ¿Sí? Seguramente hay un pasado, hay un traspasado, hay algo detrás de todo eso, hay una estructura, como predicábamos el domingo pasado,
Hay algo que está detrás de ese hombre que lo llevó a vivir en esa condición. Entonces, nos quedamos con mi esposa con esas ganas de poder hablar con él. Pero no se podía porque sabía de tanto que estaba, se había dormido, no lo pudimos hablar. No se pudo. Pero eso es lo que vamos a referirme hoy. Actuamos a veces cuando reconocemos la necesidad de alguien. O hacemos oídos sordos y dejamos que pase, o miro para otro lado cuando hay alguien que está pidiendo. O hay alguien, entiendo que no a todo el mundo se le puede dar que está pidiendo en la calle. Pero bueno, por lo menos tratemos de parar, hablar y preguntarle, no sé, buscar algo para poder compartir. Fíjense lo que pasa con una persona. También tiene que ver a veces esas condiciones espirituales con los pecados que a veces llevamos arrastrando de muchos años en nuestras vidas. A veces son pecados que no los queremos soltar porque nos gustan, o a veces son pecados que el enemigo sigue trabajando y a veces también eso influye mucho en la parte espiritual. Por eso dije, todas las necesidades no son económicas. Pongámosle que sí, que hay necesidades económicas, que gente no tiene para comer, tenemos que ayudarlo. Bárbaro, perfecto. Pero también a veces tenemos que ver que las cosas que nos pasan también tienen que ver con el pecado. Y tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre eso. Es decir, todo va encerrando siempre en todo. Vamos a ir a ver qué es lo que habla la palabra del Señor, qué nos exhorta hoy. Todo siempre tiene que ver con todo. Entonces, vamos. Marcos capítulo 2, versículos del 2 al 12. Amén. Marcos capítulo 2, del 2 al 12. Entró Jesús, ¿lo tienen todo? ¿Vamos? Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que ya yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿escucharon, no? Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Bien, ¿entramos en el mensaje? Porque dije a veces que las necesidades no son solamente económicas. Acá vemos una realidad, vemos un acontecimiento de 4 amigos que deciden llevar a su amigo paralítico a verlo a Jesús. Entramos en el primer plano. ¿Ustedes por qué creen que ese paralítico Jesús ora y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete, ya estás sanado? ¿Por la fe del paralítico o por la fe de los 4 amigos? Por la fe de los 4 amigos. Jesús pudo ver la fe de los 4 amigos que hicieron lo imposible para poder llevar a su amigo a que el Señor lo sanara. En primer lugar, vuelvo otra vez
Capernaum era, por decirlo así, una de las ciudades donde Jesús, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque lo he leído, por eso lo digo. Donde Jesús se sentía un poco más cómodo, porque era como su base de operaciones. Fíjense que muchos de los acontecimientos que vamos a, y registros bíblicos que hay, vamos a ver que suceden en Capernaum. Fíjense, muchos de los milagros suceden en Capernaum. Era su base de operaciones. ¿Por qué? Porque Capernaum era uno de las ciudades, por decirlo así, donde había mayor en todo. Era buena pesca, tenía mucha cultura, tenía mucha educación. Había muchas cosas buenas en ese lugar. Eso era Capernaum. Un tipo de Alemania de hoy. Algo que era bueno. ¿Sí? Por eso Jesús estaba en ese lugar. Pero fíjense lo que el Señor hace. Primero estaba predicando a las multitudes. Estos 4 amigos aparecen, se preguntarán, ¿sí, cómo entró a la casa? Porque las casas en ese tiempo eran de barro, de paja, donde era fácil poder romper el techo para poder entrar. Ahora yo me imagino a Jesús predicando, lleno de gente ahí, y viendo que de repente se hace un buraco en el techo, y 4 locos entran con uno atado. Jesús, aquí con nuestro amigo, hacete cargo. Seguramente vos vas a poder hacer milagro. Yo me imagino al Señor, me lo imagino, no era registro bíblico, me imagino al Señor sentado, predicando, de repente mirando para el techo y observando toda la situación. Y ver que entró algo por arriba del techo, es decir, por eso acá el Señor, lo primero que Él le dice, fíjense, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Saben lo que el Señor vio acá? No vio la gran necesidad económica de él. Lo que el Señor vio acá fue la gran necesidad espiritual que ese hombre tenía. Amén. Porque si no, el Señor lo primero que hace, le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué es lo que el Señor pudo discernir ahí? Por eso estaba hablando hoy de los pecados a veces que nos arrastran y nos llevan a condiciones que nos paralizan. Los pecados a veces que venimos arrastrando de muchos años nos llevan a condiciones y terminamos como el paralítico. ¿Se entiende? Porque el primero que el Señor ve es la gran necesidad espiritual que ese hombre estaba teniendo en ese momento. Por eso dice, hijo, tus pecados te son perdonados. A través de eso el hombre se sana y se libera de esa parálisis que él tenía. Pero fíjense todo lo que sucede en el contexto de que estamos compartiendo hoy. Jesús sana al paralítico. ¿Quiénes estaban ahí? Los escribas, los fariseos. ¿Saben por qué los escribas y los fariseos siempre se ponían en contra del Señor o les molestaba que el Señor usara e hiciera ciertas cosas? Porque lo que el Señor estaba haciendo era lo correcto. Lo que el Señor estaba haciendo le estaba quitando crédito a los fariseos, a los escribas, le estaba quitando gente, le estaba quitando público, y ese público lo estaba absorbiendo el Señor. Ese público lo estaba absorbiendo el Señor. Entonces a ellos les molestaba que el Señor hiciera y utilizara todas estas ciertas cosas buenas que Él estaba usando. ¿Se entiende? Le molestaba, ¿por qué? Porque le estaba quitando público, le estaba quitando esto. Entonces el Señor sabe que todo lo que Él iba a hacer no era por plata, sino era por amor, por compasión y por misericordia. Así se manejaba el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, mis queridos amados? Una condición como la de este hombre que estaba tan vulnerable. Pisarle la cabeza, pasarlo por arriba, ser el indiferente, el ignorante de que no lo vi y la persona se cae al lado mío. Quedarme, levantarlo, orar por él, preguntarle por qué estás así, en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por vos. Todo lo que te salga en el momento. Entonces vemos al Señor que, segundo lo que estamos compartiendo, fue sanado este hombre porque el Señor vio la fe que sus amigos tenían. Porque fíjense que si ustedes ven, el Señor no va y habla directamente con el Padre. Lo único que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. La única palabra que Él habla con el paralítico. Es lo único que dice. No le preguntan por qué, porque el Señor pudo ver, pudo discernir más allá. De que ese hombre necesitaba, lo que él necesitaba era más espiritual. Por los pecados, por cosas. Entonces, mis amados, ¿a qué voy con esto? No dejemos que los pecados se hagan estructura, como predicamos el domingo pasado, o se hagan bolas de nieve gigantescas que nos lleven a una condición de parálisis mental, donde no podamos ni siquiera decir una palabra, ni siquiera poder decir amén.
que esa bola de nieve, esos pecados, que no se haga algo grande, majestuoso. Es preferible que se haga majestuoso a la gloria de Dios en nuestra vida, que el reino de Dios se vaya extendiendo. ¿Se entiende? No hagamos de que los pecados a veces, que yo lo tengo guardado, lo tengo oculto, total no lo ve nadie, total el pastor no lo ve, pero Dios sí te está viendo. Dios lo que está haciendo a veces es permisivo que vos sigas con tus actividades, pero va a llegar un momento, mis queridos amados, donde Dios nos va a acorralar, me incluyo, y te va a decir hasta acá. Si vos no soltás eso, si vos no me decís a mí, mirá, las cosas van a cambiar. Entonces eso nos va paralizando el transcurso de la vida, mis queridos amados. Nos va paralizando en todas las áreas. Todas las puertas se van cerrando, todo se va paralizando, ¿se entiende? Y después cuesta más, porque esta persona no dice cuántos años estuvo paralítico, ni nada. Lo que sus amigos vieron en él fue que era su amigo. Pero seguramente que entre ellos no ha habido ninguna charla, no hay registro bíblico, vuelvo a decir, de que entre ellos hablaban. Pero yo me imagino, supongo, hipotéticamente, de que ellos pensarían entre los cuatro, che, ¿por qué no llevamos a Jorgito a cuando venga el Señor a que lo sane? No lo podemos ver así, es nuestro amigo. Yo creo que tenemos que hacer algo por él. Vamos a intentar hacer algo. ¿Sí? El Señor, cuando lo vio, no fue y lo justificó, no fue y le dijo, mira, por culpa de tu padre que pecaron, papá. No, el Señor fue y le dijo, lleno de compasión, misericordia, de amor, le dijo, hijo, tus pecados. El Señor le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo trata de hijo, ni aún así sabiendo de que había hecho oración de fe, como se hace ahora para sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para a veces juzgar o hacer algo con las personas que no conocemos? ¿Quién soy yo para ser indiferente a una persona que está en necesidad? No importa si está ebria. Pero le doy plata y se lo voy a comprar un chupe. No le des plata. Quédate con él, habla con él. ¿Cuál es la necesidad que él tiene? ¿Por qué llegó a esa condición? Porque a veces tenemos que ver más allá de la necesidad. No preguntarle por qué, para qué o juzgarlo, porque ya está juzgado por la sociedad. Ya está maldecido por el mismísimo diablo. Entonces vengo yo y encima le piso la cabeza y le digo encima que pum, 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 y lo abatallo, obviamente la persona va a tomar la decisión que no va a ser la correcta. Nosotros estamos para hacer esas clases de cosas. ¿Se entiende? Pero también para nosotros mismos, mis queridos amados. Tengamos cuidado con los pecados que a veces tenemos ocultos. Porque a veces hay pecados que están guardados en el corazón y en la mente, y eso no agrada a Dios, no agrada al reino de Dios. Y a veces andamos luchando toda la vida, remando o en contra de la corriente como el salmón, luchando para poder alcanzar ciertas cosas. O a veces hay enfermedades o cosas que nos van atribulando durante toda la vida, nos matamos orando, mejoramos un poco, pero no el 100%. Lo que Jesús hizo acá fue, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Quiero creer que este hombre, después de que tuvo ese encuentro con el Señor y que sucedió semejante milagro cruz, quiero creer, por lo que veo en el último versículo que dice acá, dice que él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Salió glorificando a Dios. ¿Se va entendiendo, mis queridos amados? La necesidad del paralítico movió a sus amigos a la acción y lo llevaron a Jesús. ¿Qué vemos la palabra acá? Acción. Accionar. ¿Se entiende? Los amigos, ¿qué fueron lo que hicieron? ¿Se quedaron? ¿Y dejaron que su amigo muriera paralítico y que fuera a putrefacción toda su vida? No. Sus amigos lo primero que hicieron, accionaron. Lo manotearon al amigo, lo envolvieron en un lecho, lo llevaron y lo llevaron a Jesús. Entonces, vuelvo otra vez. Si queremos ser libres verdaderamente, queremos ir por un buen camino, por la senda como corresponde, y queremos que nuestras cosas nos vayan bien, no medianamente bien, sino bien. Obviamente que a mí el Señor siempre vamos a tener cosas que nos van a pasar. Si hay algo que yo siempre digo es que aquel que te predica que el camino del Señor es todo de rosa, todo
lavanda, todo florales, y vas a comer bombones con eso que venden en el Rapanui, comer con cereza adentro y todo. No es tan así, que vas a tomar champán y vas a comer sushi. Lo puedes hacer, yo no digo que no, pero no es toda la vida así. Entonces, tenemos que empezar a, primero, mirar la necesidad, actuar según la necesidad. Ellos accionaron con su amigo, ¿sí? No sé por qué no dice nada. Que le hayan ido a preguntar, che, Jorgito, ¿querés que te vayamos? Viene el Señor ahora, ¿querés que vayamos a la tardecita? Te llevamos ahí para que te cure el Señor. No creo que los amigos hayan hecho eso. Yo creo que los amigos accionaron. Y lo que tenemos que hacer nosotros, mis queridos amados, es accionar. Accionar, porque mientras yo más acciono, como hablamos otra vez con un hermano, el reino de Dios se va a mover en favor nuestro. El cielo se va a mover en favor nuestro. La mano de Dios se va a mover en favor nuestro. Ahora, si yo me quedo quieto, estático en un lugar, Dios no va a hacer absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque Dios no es estático. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. No voy a dar explicación porque la mayoría tiene instituto bíblico y saben lo que significa. Y porque no me lo acuerdo bien ahora, para que sea sincero, ¿vieron? Teniendo el instituto bíblico no me lo acuerdo bien ahora. Pero bueno, mi esposa seguramente es malo. Pero a eso es a lo que me refiero. Dios no es un Dios estático. Entonces Jesús fue movido en compasión y misericordia, porque vio la fe de los amigos que activaron, se movieron para llevar a su amigo a que fuera curado, fuera sanado. ¿Saben cuál es nuestra gran responsabilidad hoy, mis queridos amados, como cristianos? Somos cristianos, pues somos todos cristos chiquititos. ¿Saben cuál es nuestra gran responsabilidad? Nuestra gran tarea que tenemos hoy en día, llevar a la gente a los pies del Señor. Vuelvo otra vez a lo que dije anteriormente. Si nosotros, pisamos la cabeza de aquel tipo que está en necesidad, lo juzgamos y después le decimos hacer oración de fe, olvídate que ese tipo va a hacer oración, la va a hacer oración de fe, pero no va a salir de acá, porque primero lo machucaste. Tengo que ver más allá de la necesidad. Ser un buen receptor, pero también como era el Señor. Todo lo que Él hacía, a Él no le importaba si era pecado, si era lo que era. Fíjense que Él siempre iba con compasión, con amor y con misericordia. Esa es la manera que debemos movernos. Y tratando siempre, si hay algo que todavía tenemos oculto, saquémoslo. Antes de que el Señor use sus cositas para sacarlo. Porque si el Señor te está dando la oportunidad de que puedas arrepentirte, mostrarte delante del Señor, me rindo aquí y reconozco que soy pecador en esto y la verdad que me cuesta mucho, Señor, no poder hacer esto. Intento todos los benditos días y la verdad que cada vez que me cuesta y salgo a la calle y digo que no voy a mirar y miro y digo que no voy a hacer esto y lo hago, Señor, ayúdame. Porque vas a ser el único que vas a poder ayudar y entender. ¿Saben por qué eso no va a entender? Porque el Señor fue 100% hombre y fue 100% Dios. ¿Saben por qué en el versículo entre el 3 y el 5 o el 7 ahí que caminaban en sus corazones y le decían, ¿por qué blasfema este? ¿Por qué hace blasfema y se cree que es Dios? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Porque los fariseos y los escribas que estaban ahí no pudieron ver que verdaderamente Jesús es Dios. No pudieron verlo. ¿Por qué? Porque estaban cegados con sus pecados, con sus acciones negativas. Porque lo que ellos hacían para recaudar dinero y para hacer ciertas cosas, antes de ir a hacer algo por alguien, te pedían plata y hacían un circo bárbaro. Entonces eso es lo que le molestó, porque el Señor no hacía ningún circo, Él venía, te perdonaba y no tenías que abonar absolutamente nada. Eso le molestaba, por eso decían, ¿quién es este? De tan cegado que ellos estaban, no podían ver que era el mismo Jesús, es el mismo Dios, el mismo reino establecido sobre la tierra que estaba caminando. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando el pecado nos cega, no nos deja ver, y no podemos obrar y no podemos siquiera orar o decirle al Señor verdaderamente, Padre, perdóname, porque he pecado. No puedo sacar este pecado que tengo aquí. Señor, este pecado se está arraigando de mi corazón. Te pido, te ruego, Padre, por favor, que lo saques de mí. Que me ayudes cada día, Señor. Porque tú eres el único que me puedes entender. Tú fuiste hombre
y fuiste Dios, o sos Dios. Tú lo puedes hacer. Yo no puedo hacer nada, pero tú lo vas a hacer en mí, Señor. ¿Sabe lo que pasa con esa oración? Dios mío. Descienden millones de ángeles, ¿sí? Y te puedo solo cuando salís a la calle y no miras nunca más nada. Ni vas en tu pensamiento pensando cosas que no son agradables a Dios. ¿Saben lo que pasó con David? ¿Saben por qué el corazón de David era conforme al de Dios? No porque era el rey David, o porque era un tipo nada, o porque era un tipo que tenía todo. No. A Dios lo que él pudo ver en el corazón de David era que se iba a mandar una macanola, como se la mandó más adelante, y Dios sabía de que David se iba a arrepentir verdaderamente delante de Dios. Durante 7 días estuvo como rey delante del pueblo, postrado en un patio gigante, rasgando sus vestiduras, pidiéndole perdón a Dios, que lo perdonara y que tuviera misericordia de él, y que se había arrepentido realmente de lo que había hecho. Había fornicado con la persona, había mandado matar al marido, él se había hecho todo lo malo. Pero ¿qué hizo David? Lo que tal vez tenemos o tengamos que hacer en nuestras vidas. ¿Se entienden mis amados? ¿Querés avanzar en las cosas de Dios? ¿Querés que las cosas funcionen? ¿Querés que todo te vaya viento en poco, como así acá en Argentina? Bueno, si hay algo oculto, sáquenlo, despójense de eso. Despojémonos de lo que tal vez está acechando nuestra mente y nos deja avanzar. El Levítico 24, lo tenía acá, 24:16, habla de lo que tiene que ver en relación con el versículo 6 y 7 de Marcos capítulo 2. De lo que habla de lo... Si alguno lo tiene, lo quiere leer, lo podemos leer. Después vamos a leer Joel y Miqueas. ¿Levítico qué? 24:16, que tiene relación que ver con el versículo 5 al 7 que leímos acá en Marcos de capítulo 2. ¿Si alguien lo quiere leer? Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Levítico 24:16, lo que leyó Ana Paula, tiene que ver con lo que ustedes leen, Marcos capítulo 2, versículos 5 y 6, que los escribas y los fariseos juzgaban a Jesús porque estaban blasfemando. ¿Y qué me dice Levítico 24:16? Todo el que blasfemara en contra del nombre de Dios, ¡pac!, la muerte. ¿Saben por qué? Ellos se mantenían por las leyes. Entonces ellos se mantenían por las cosas. Jesús iba con amor, compasión y misericordia. Que eso es lo que tenemos que hacer hoy. ¿Qué hacemos cada lunes con nosotros, mis seres? Creo que un poco estamos haciendo. O los jueves cuando salimos a la calle. Y estoy pensando en hacer algo más. Así que prepárense, ángeles, colaboradores, para hacer algo más. Porque el Señor está poniendo algo más en mi corazón. Y muchos dirán, pero lo que están haciendo es mucho, como dijo un día Joan, lo que están haciendo ustedes acá, la verdad que esto vale la pena. Y le digo a Joan, pero esto es poco. ¿Te parece? Me dice, ¿viste cómo habla? ¿Te parece? Es poco. Porque siempre nos parece poco. Yo anoche escuchaba a un doctor, a un cardiólogo, y tengo que reconocer que lo voy a decir, no tengo problema. Me molestó una palabra que dijo él. Y me molestó mucho. ¿Todo le molestó? Sí, me molestó. Porque dijo, en mi clínica entran solamente aquellos que tengan un poder adquisitivo alto, donde yo pueda operarlos. Todos los que no tengan recursos no pueden entrar a mi clínica. No voy a decir nada porque estoy filmando. Si hubiese estado la cámara apagada, hubiese dicho otra cosa. Le dije a mi esposa, se lo repetí durante toda la noche, como 4 o 5 veces. Me molestó lo que ese hombre dijo. Entonces hoy estamos hablando totalmente opuestas a las cosas. Fíjense lo que Jesús hacía, lo que la palabra nos enseña, mis queridos amados. Totalmente lo opuesto. Es decir, a Jesús no le importó si tenía obra social o SECAP, OBDE, OSPECA, o sé cómo es. No, al Señor no le importa nada. El Señor vio la necesidad de ese hombre, su necesidad espiritual, vio la fe de los amigos, vio la
actitud que ellos tuvieron, cómo ellos accionaron, y ¿qué hizo el Señor? Los sanó. No les pidió nada. No le importó si su recurso era bueno o era malo, si su cuenta de banco era buena o era mala. Y escuchando este cardiólogo anoche me molestó mucho. Así que si encontramos un tipo tirado en la calle, una persona que está mal, y la verdad que la primera clínica yo tengo cerca para llevarlo, que está a 2 cuadras, póngale, ¿no? Hipotética cosa, que yo lo llevo ahí porque el Hospital Fernández, un ejemplo, me queda a 50 cuadras, y yo tengo que tratar de que el hombre viva, porque no se hace RCP, lo primero que hago, lo subo al auto y lo llevo a la clínica del hombre este. Se muere. Ah, no, pero este hombre, la verdad que no. ¿Se entiende, amados? Ver más allá de la necesidad. Miren, tanto el cuerpo como el espíritu de aquel hombre estaban paralizados. No esto lo estoy leyendo yo. No podía ni caminar ni conocer a Jesús. Pero el estado espiritual de esta persona fue lo que más preocupó a Jesús, lo que estamos comprendiendo hoy. ¿Se entiende? Había notado algo para compartirles acá. Esta acción demostró que sus palabras eran verdad. Él posee la potestad de perdonar pecados, así como de sanar. ¿Saben lo que estaba pasando ya aquí acá? Ya para terminar. Ellos no entendían, los fariseos y los escribas, que se había acercado la era mesiánica. ¿Se entiende? Aquello que único que es lo que dimos sobre la era mesiánica. La era mesiánica significa que es el anunciar de lo nuevo es Jesucristo. ¿Sí? Y cuando lo nuevo viene, cambia todo. ¿Se entiende? Amén. Jesús vino, no fue en contra nunca de las leyes de Dios, pero sí se acopló a ellas, pero el Señor demostraba y reafirmaba las leyes, pero Él actuaba. No se mantenía por la rigidez. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, si vamos a Joel 2.32 y Miqueas 7, 18 y 19, lo que nos dice, que nos estaba hablando ahí ya de la era mesiánica. Me decía, aprendí que ver, bueno, algo quise poner para aportar algo más. Joel 2.32 y Miqueas 7, 18 y 19. Dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Esto se contará entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Joel 2.32. Joel 2.32. 2.32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y de Jerusalén, ahí está, que habrá salvaciones. En el monte de Sión y de Jerusalén. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde caminó? Ahí se está anunciando lo que la era mesiánica. Ya se estaba anunciando que Jesús iba a venir ¿con qué? Con salvación. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué me dice cuando hacemos la oración de fe? ¿Qué dice en un pasaje de la palabra de Dios cuando el carcelero, en el libro de Hechos, le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dicen, reconoce al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Sí? Tú y toda tu casa van a ser salvos. Ahí me está hablando de la salvación, de la era mesiánica que se iba a venir. Pero los fariseos no entendían que era Jesús, que era el mismo Dios. ¿Se entiende? Él vino para perdonar todos nuestros pecados. Y si hay un pecado, mis queridos amados, todavía hasta el día de hoy, está oculto y no lo queremos sacar a luz porque si no, no importa. Hace un par de años atrás, cuando estábamos en el grupo, obviamente siempre sin dar nombre ni nada, vino una persona. Yo ese día había hablado sobre el pecado. Terminamos el grupo, se fueron todos y me dice, Darío, ¿puedo hablar con vos? Sí, ¿cómo no? No hay ningún problema. Y me comenta el pecado que él tenía. Le digo, ¿fuiste a Dios primero? ¿Fuiste a Dios?
le pediste perdón a Dios, le dijiste a Dios que te direccionara, que Dios, le entregaste a Dios todo, hiciste lo que la palabra hace sí me dice, pero quiero hablarlo con vos. Perfecto. Entonces el pecado era que estaba casado, pero le gustaba el mismo sexo. Y lo venía practicando hace muchísimo tiempo, antes de que se casara. Entonces le digo, solamente Dios, el Señor va a poder sanar eso. Lo escuché, no le di muchos consejos, oramos. Pasa el tiempo, pasan unos meses y me cuenta de que ya había ido todo en su vida, ¿no? Y que su esposa estaba embarazada. Bueno, hablamos de otros temas íntimos, ¿no? Como todo marido y mujer tiene, que, bueno, había mejorado. Gloria a Dios. Hace un par de meses atrás me llama por teléfono porque se había enterado de que, bueno, tenía una iglesia y todo. Y para la gloria de Dios pudo avanzar en su vida. El Señor lo está usando en gran manera, en otra iglesia ahora, pero él, su esposa, con su hija, que ya tiene creo que 3 años, bueno, ellos están sirviendo al Señor, pudieron avanzar. ¿Pero por qué? Porque yo hice algo, yo no hice nada. Tal vez soy más pecador que él, pero lo único que hice fue lo escuché, oré por él, pero no lo juzgué. ¿Y saben quién era la única persona que sabía de eso? El que pista y casa, decía mi abuelo, que está parado con frente. Lo sé hasta el día de hoy. Nadie más lo sabe. Quedó guardado un secreto, un sello. Entonces, mis amados, hay que ver más allá de la gran necesidad. Por eso decía, a veces los pecados tienen que ver. ¿Qué me dice Miqueas 7, 18 y 19? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿De quién me está hablando ahí? De la era mesiánica. ¿Vieron lo que estaba compartiendo hoy? ¿Lo sabían? ¿De qué va a venir? De que iba a venir el Señor. Lo vimos en Juan 32, Miqueas 7, 18 y 19. ¿Se entiende? ¿Quieren aprender algo? Bueno, traté de decirle algo. Entonces acá me está hablando de que va a venir algo donde va a tirar todos nuestros pecados en el mar. ¿Y quién es ese? ¿Quién murió en la cruz? Jesucristo. ¿Quién se llevó todos nuestros pecados? El Señor. Entonces ahí Miqueas me está hablando de eso. Por eso el Señor, cuando vino, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, capo, la verdad que te mandaste una, tu viejo fue un garque de la madre, tu mamá hizo esto, vos hiciste lo otro, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro. No, el Señor no fue, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. No hubo un juzgamiento, no hubo absolutamente nada. El Señor se fue movido en misericordia y en amor. Y eso yo creo que hoy, mis amados, si hay algo que está guardado en nuestro corazón, es lo que nos tiene que motivar y a accionar, a pedirle al Señor que nos ayude con algún pecadito que tengamos por ahí que está rondando, pegando vueltas. ¿Se entiende? Porque si no, no vamos a poder avanzar y vamos a estar toda la vida orando por lo mismo. Y yo creo que el Señor en un momento debe decir, mira, la verdad, cierro este oído y voy a escuchar a este. Porque vos hace años me venís diciendo, había un hermano que iba a la iglesia y durante mucho tiempo, creo que pasaron algunos años, iba a la iglesia y nunca ofrendaba. Siempre que venía, dice, otra vez la billetera me lo olvidé. Entonces un día viene el diablo y dice, mirá, amigo, este diablo inmundo que me cega para que yo no pueda agarrar la billetera. Entonces viene el diablo y le dice, mirá, amigo, capo, yo no tengo nada que ver acá. Si vos tenés un lagarto en el bolsillo y no querés ofrendar, no te la agarré conmigo. Yo puedo ser culpable de lo que estás haciendo de lo otro, bueno, sí, me hago cargo. De lo otro, me hago cargo. Pero capo de esto, no, amigo. No me culpes a mí, hacete cargo vos. Entonces, que se haga cargo, entonces culpamos siempre al diablo.
pero nos hacemos cargo nosotros de que el pecado lo armamos nosotros, llevamos nosotros, hicimos nosotros, lo vamos sobrellevando nosotros. El diablo tal vez no tenga nada que ver ahí. Fue alguna debilidad nuestra que nosotros tenemos, que no se la entregamos al Señor, no abrimos nuestro corazón. Entonces, eso nos hace a nosotros esa barrera. El diablo no tiene nada que ver. Que el diablo por ahí te use para que salga, bueno, ponele, pero hagamos lo que el Señor nos está enseñando hoy. Amén. Amén. Terminamos. Quiero compartirles algo y termino con una historia. Todavía no, Ángel. Perdón. Escuchen esto. Esto es algo que anoté y ya arranco con la historia. Espero que haya sido de bendición el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Debemos tener cuidado en no concentrarnos más en el poder de Dios para curar enfermedades físicas que en su poder para perdonar. Amén. ¿Lo vuelvo a leer? A ver si el trabalengua de los tres chanchitos. Debemos tener cuidado en no concentrarnos más en el poder de Dios para curar enfermedades físicas que en su poder para perdonar las cosas espirituales. Porque a veces nos mentalizamos, Padre, la gloria, oro Señor, y curo a este hombre, Señor, el coso. Y pasan los años, el tipo sigue cojeando, sigue con esto, sigue con lo otro. Entonces, nos enfocamos más en la parte física, pero no nos enfocamos en la necesidad espiritual de la persona. Amén. ¿Queremos ver a todo el mundo sano? Sí, yo también me quiero ver con él. El otro día fue una persona, estábamos en Plaza Miserere, los chicos. Voy a orar para que ese dedo se enderece. Yo hace 50 años tengo que decir. Desde que nací de la panza de mi mamá, nací con un dedito así, torcido. Queda lindo, qué sé yo, con él. Entonces, yo tampoco me oré por el dedo, porque la verdad es que no me interesa el dedo torcido. No sé si algunos de ustedes miran o se fijan, la verdad es que no me interesa mucho el dedo torcido. Entonces vino y oró, hizo una oración y yo digo, el dedo va a estar torcido hasta que me lleve el Señor o pase algo antes. Y va a ser así, no sé si se entiende. A Dios no le importa el dedo torcido, a mí tampoco me importa el dedo torcido. No voy a orar y haga toda una oración para que el Señor enderece mi dedo torcido. A ver si se entiende. O saque mi dialecto de tartamudez que tengo a veces. No estoy orando por eso, en serio. Porque no me interesa. Porque hay cosas más importantes. ¿Sí? El Señor lo que le interesaba era que esa persona fuera sanada espiritualmente. Entonces no empezamos a enfocar a orar porque el tipo camine, que camine derecho, que sea, porque el tipo está por eso, porque lleva un pecado, una carga que... ¿Se entiende? Sí. Hace una semana atrás compartí con Los Ángeles. Algún día les voy a presentar a Los Ángeles. De hecho voy a presentar a Los Ángeles ahora que pasen para que los vean. Hace más o menos una semana atrás fui a comprar las arvejas a un lugar que voy siempre, para las viandas que hacemos los días lunes y los días viernes. Entonces llego al lugar, me encuentro con la chica que trabaja ahí, que la conocemos hace poco, no hace mucho, fuimos a posibilidad de comprar, voy tratando de comprar arvejas. Oh, Señor, ¿cómo anda? No me digas, Señor, va a ser más viejo. Le digo, aparte de un Señor que está en el cielo. Le digo, no sé, cualquier cosa menos, Señor. ¿Cómo anda ese tanto tiempo? Bien, ¿cómo anda su esposa, su familia? Bien, nos pusimos a hablar. Le digo, mira, te vengo a comprar las arvejas. Entonces, no importa. Vengo la semana que viene, mi esposa quería nueces. Digo, yo nueces, sin esto, sin viste todo. Porque si nada, pues. Entonces, la nuez tiene que estar impecable. Entonces yo compro las nueces, antes de terminar, me llevo las nueces. Y nos ponemos a hablar, salió de ella. Dice, nos pusimos a hablar de las viandas, de cómo iba todo eso. Y ella me pregunta, dice, ¿cómo hace usted para no cargarse con las situaciones que están las personas en la calle? Que vienen con distintas cosas que le hablan y se cargan. Digo, la verdad, no me cargo. Digo, hablamos con las personas, le preguntamos, charlamos con ellos, los escuchamos. Entonces me dice, ¿pero por qué los escuchan? Entonces yo le explicaba
Le explicaba a los ángeles el otro día. ¿Por qué los escucho? ¿Sabes por qué le digo? Porque ellos viven en un ámbito donde se escuchan entre ellos. ¿Bien? Entonces no viene nadie de afuera a hablar con ellos. Porque el de afuera no le interesa ellos. Entonces ellos no están acostumbrados a que los escuchen. Entonces cuando viene alguien de afuera, que lo primero que le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? O a lo mejor nos pasa a nosotros que siempre escuchamos a las personas que nos cuentan miles de problemas. Entonces eso a ellos los motiva. Eso a ellos los impulsa. Eso es lo que pasa. Porque ellos, vuelvo otra vez, viven en un ámbito que están acostumbrados a hablar el dialecto de ellos, pero nunca nadie se para escucharlos o preguntarles qué es lo que le pasa. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y ahí está mirar más allá de la necesidad. Entonces después ella, saliendo de ella, me cuenta y me dice, ¿le puedo compartir algo? Sí, le digo. Dice, tal vez usted me pueda ayudar. Mirá, le digo, yo no creo que te pueda ayudar, pero bueno. Entonces ella dice, porque el día que vino con su esposa, vi algo distinto en ustedes. ¡Wow! Rubio de ojos celeste, le digo, pero largo. No, me dice, vi algo distinto en ustedes. Perfecto, gloria a Dios. Su forma de hablar, me dice, tartamudeo, le digo, así que mucho dialecto. No, dice, pero... Entonces le dije, mirá, sí, pero ya hace un tiempo ahora lo conocemos. Somos pastores con mi esposa, nos cortaron la iglesia, ahí estaba. Me dice, ¿le puedo compartir algo? Sí, mire, me dice, a mí me pasó que mi padre nos abandonó cuando yo era muy chiquita, mi hermana mayor tenía casi 20 años y nunca más supimos nada de él. Se fue, se borró y nunca más supimos de él. Mi hermano hoy tiene 42 años, ella tiene creo que casi 30 años o algo así, para parafrasear. Entonces me dice, volvió ahora y no sabemos qué hacer, porque volvió después de 30 años. Entonces digo, mira, ¿sabes algo que te puedo decir que puedes hacer? No lo juzgues. No le preguntes el por qué hizo tal cosa. ¿Por qué tomó esa decisión? Primero, ¿cuántos años tenía tu papá cuando tomó esa decisión de dejar a tu mamá con tu hermana que es grande ahora? Tenía 16 años. Bueno, mi hijo tiene 16 años. ¿Qué mentalidad? ¿Qué puede tener un chico de 16 años? Que se enfrenta a una realidad que a veces ni los adultos estamos capacitados para enfrentar una realidad que tu esposa dice, estoy embarazada. Ponete en el lugar de él. No sé si es un consejo, le digo, pero algo que te puedo aportar. Lo que puedes hacer es, cuando lo veas, no esperes a que él llame para venir. Actúen ustedes. Llámalo, invítalo, vení, agasajalo y compartí con él lo que esté en tu corazón. Eso va a romper la primera estructura. ¿Qué prediqué el domingo pasado? La estructura. Eso va a romper algo donde vos y él con tu hermana van a poder hablar. ¿Perfecto? Le digo, no lo juzgues, no lo condenes, no le digas por qué, nada, absolutamente nada. Abrazalo y decirle, yo sé que cuesta, papá, te perdono. Yo te puedo asegurar que estas palabras que yo te estoy diciendo hoy, algo va a causar. Seguramente algo motivacional va a suceder. Algo va a suceder. ¿Se entiende? Lo que estamos compartiendo, espero que el mensaje haya sido de bendición, mis queridos hermanos. Pero esto es lo que tenemos que hacer, lo que Jesús hacía, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende? No juzgar. Le digo, las cosas van a cambiar. Y la semana que venga a comprar las arvejas, seguramente voy a recibir algo muy bueno de lo que ha sucedido en tu vida. ¿Saben lo que pasó mientras estaba parado ahí? Le contaba a los ángeles. Se empezó a llenar de gente. Gracias, Dios. ¿Se entiende? Esas cosas pasan cuando alguien habla de Dios o algo sucede en el reino de Dios.
Dios les bendiga mucho. Gracias a todos. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén.